En este teórico vamos a estudiar las semillas y las plántulas que de ellas se derivan. Debemos destacar que las semillas son una fuente muy importante de alimento tanto para los animales como para el hombre. Dentro de estas semillas de valor alimenticio encontramos las poáceas, donde vamos a ubicar a los cereales, y las fabáceas, donde vamos a encontrar todas las legumbres de gran importancia en la industria alimenticia. ¿Qué es una semilla entonces? ¿Y una plántula? La semilla entonces se define como el óvulo maduro que contiene el embrión, esa planta en miniatura o rudimento de la nueva planta, el tejido nutricio que va a proporcionarle los nutrientes a ese embrión para que pueda germinar, que se denomina endosperma, y el episperma, también denominado tegumento seminal o cubierta seminal, que protege y permite que la semilla interactúe con el ambiente en el que se desarrolla. ¿De dónde se origina una semilla? Como dijimos, la semilla se forma en el óvulo. Ese óvulo se encuentra en el interior de un ovario de una flor. Los esquemas de flor están sobre el lado izquierdo de la pantalla. Allí nos vamos a detener en el gineceo, que está pintado de celeste, en donde la parte redondeada de ese gineceo es el ovario. Ese ovario, después de la fecundación, se transforma en fruto. Y en el interior de ese ovario va a haber un óvulo que está pintado de color fucsia, que luego de la fecundación se transformará en semilla. Cuando profundicemos ciclos biológicos, vamos a retomar estos conceptos. Muchas veces no solamente encontramos semillas, sino frutos semillas, es decir, semillas que tienen algo de partes del ovario o extraováricas adosadas a ellas. Aquí vemos como ejemplo maíz, trigo, girasol, en donde además de la cubierta seminal o episperma, también está la cubierta del fruto o pericarpo. ¿Cuál es la estructura de una semilla? Están constituidas por un embrión, que es la planta en miniatura. Ese embrión tiene una radícula o raíz pequeña, primera, un tallo denominado hipocótilo que se encuentra por debajo de las primeras hojas o cotiledones, en número de 2 en la subclase dicotiledóneas y en 1 en la subclase monocotiledóneas. Ambos cotiledones o el cotiledón, según la subclase de la que se trate, protegen a la gémula o plúmula, pequeña yema que tiene esa planta en miniatura. Por fuera de esos embriones está el tejido nutricio pintado en color rosado y rodeando y protegiendo todo la cubierta seminal o episperma. Ese tejido nutricio, llamado también endosperma, puede estar ubicado en el interior de las semillas, tanto en mono como en dicotiledóneas, o también puede encontrarse en semillas denominadas exendospermadas en sus cotiledones. También existen semillas de tipo perispermada, en donde el tejido nutricio se forma a partir de otra parte del cuerpo de la planta, como puede ser la nucela, como pueden ser los tegumentos del óvulo. Vamos a analizar una semilla endospermada. Vamos a ver allí el episperma o tegumento seminal, la cubierta protectora, luego el endosperma con las sustancias de reserva para que pueda crecer y desarrollarse ese embrión, el embrión con sus cotiledones u hojas embrionales, la gémulo-plúmula, el tallo o hipocótilo y la radícula, que siempre es lo primero que va a emerger. En el caso de una semilla exendospermada, las partes van a ser las mismas que en la anterior, excepto el endosperma, que pueden quedar restos o casi nada de este tejido nutricio porque se acumula en los cotiledones, que son las hojas reservantes, esas
pequeñas hojas reservantes. Además de los esquemas que estuvimos viendo de dicotiledóneas, en donde analizamos las partes de la semilla, tenemos que saber que externamente vamos a encontrar cicatrices en ese episperma o cubierta seminal, que son marcas que tiene esa semilla que provienen del óvulo del cual se originaron. Esas marcas son el micrópilo, que es un orificio que corresponde también al micrópilo del óvulo, por donde va a emerger la radícula, el hilo, que tiene un surco en su interior, que es la cicatriz de donde esa semilla estaba unida al fruto o el óvulo al ovario, una lente que está indicando, en el caso de las fabáceas, que es el ejemplo que tenemos aquí, una especie de válvula reguladora de la humedad que hay en el ambiente, y un RAFE que indica una marca o torsión del óvulo y que acercó el micrópilo al hilo. Si analizamos el embrión en esquema, podemos ver que esa planta en miniatura tiene los tres órganos vegetativos, como decíamos antes: la radícula, que corresponde a la raíz, el hipocótilo al tallo y los cotiledones a las primeras hojas. Estamos viendo un esquema de embrión y un esquema de una planta que es prácticamente una plántula. Aquí estamos observando el embrión de una semilla exendospermada de dicotiledónea, donde vemos ese cotiledón que tiene muchas reservas, vemos el nudo cotiledonar, el hipocótilo, la radícula, los primordios foliares que protegen a la gemoloplúmula en el eje embrionario. En el caso de una semilla, que en realidad es un fruto semilla, vamos a ver también un eje embrionario en una semilla endospermada de monocotiledonia, como puede ser el maíz. Y esquemáticamente allí vamos a ver que el escutelo es el único cotiledón con una forma de escudo bien desarrollado. El tallo se denomina mesocótilo. El ápice caulinar está protegido por primordios foliares que en conjunto con ese ápice forman la gemoloplúmula, protegida por una estructura en forma de capucho llamada coleoptile. Vamos a encontrar la primera raíz adventicia, el ápice radical de esa primera raíz protegido por la calíptea y una coleorrisa que fue la primera raíz que aborta en el desarrollo de esa semilla. Una vez que la semilla está madura, va a tener que ser diseminada o dispersada, es decir, va a tener que llegar al lugar en donde luego germinará. En ese proceso de diseminación son muy importantes los agentes que ayudan a esa dispersión. Por ejemplo, la anemocoria y la hidrocoria, tenemos agentes abióticos participando, el aire, el agua, que llevarán a los frutos con las semillas en su interior a diferentes lugares para que germinen. Puede ser también el animal, como por ejemplo la zoocoria, el que realice esa dispersión. Y puede ser una endozoocoria cuando el animal debe comerse el fruto para que la semilla llegue al lugar donde va a ser su germinación, o bien puede ser una ectozoocoria cuando se pega, por ejemplo, en la piel del animal el fruto que la va a dispersar. Otras veces, la bolocoria, donde implica todo el cuerpo de la planta, o plantas geocárpicas como el maní, en donde el fruto debe enterrarse para que pueda germinar. En este proceso de diseminación, también resulta interesante destacar el concepto de diáspora. Diáspora es cualquier parte de la planta que puede generar un nuevo individuo. En este caso, las semillas o frutos semillas que estuvimos viendo, pero también por multiplicación vegetativa o asexual, una parte de la planta, como puede ser un rizoma, un pedazo de hoja, un tallo, etc., permitirán generar nuevos individuos. Y una vez que la semilla llega al lugar de destino, debe germinar. Existen dos tipos de germinación hipógea y germinación epígea. Se denomina germinación hipógea cuando el o los cotiledones quedan por debajo del nivel del suelo.
estirándose por encima del nivel del suelo el tallo para elevar a los primordios foliares. En cambio, la germinación epígea es cuando el que se alarga es el hipocótilo, elevando a los cotiledones que se vuelven fotosintetizantes hasta que los primordios foliares reemplazan en esa función a los cotiledones. En la germinación hipógea del trigo vemos cómo se desarrollan sus raíces adventicias y el cotiledón va a quedar por debajo del nivel del suelo. Germinación epígea en monocotiledóneas encontramos, por ejemplo, en la cebolla. Germinación epígea de soja, estamos viendo, donde los cotiledones se vuelven fotosintetizantes porque están por encima del nivel del suelo y lo que se alarga es el hipocótilo. Germinación hipógea en el garbanzo, donde se alargará el epicótilo, ya que los cotiledones quedan por debajo del nivel del suelo. También germinación epígea encontramos en el girasol, en donde los cotiledones van a emerger por encima de la superficie del suelo gracias a que se elonga el hipocótilo. Bibliografía de fácil acceso, la que recomendamos en la parte 1 del teórico 1, que es el libro de la cátedra, Morfología de las angiospermas, la página Semillacita de la profesora Pericé o la página web biología.edu.ar/botánica. Seguimos en contacto. Recuerden que luego de haber visto este teórico, lo importante es que lo estudien, lo entiendan y estén listos para desarrollar las actividades prácticas que se les proponemos a continuación.